Hola, mi nombre es Jorge Alberto Ripani y bueno, quiero agradecer la invitación a participar de este Congreso Internacional de Pensamiento y Teoría Justicialista. Mi intervención va a ser más de constitucionalismo, desde lo que es el derecho político y la historia constitucional. Se llama La Constitución de 1949 y el constitucionalismo nacional iberoamericano. Ahora bien, se ha dicho que la Constitución de 1949 solo buscó la reelección y el aferramiento al poder del presidente de entonces, Juan Domingo Perón. También se ha dicho, desde una vertiente iluminista, desde la vertiente iluminista ya sea en su lado socialdemócrata o en su lado liberal, que es una reforma vinculada a una ola global, es decir, parte de una moda, por así decirlo, que tiene que ver con algo que se llamó constitucionalismo social. Muchos pensamos, muy por el contrario, que la Carta Magna en Análisis es la mayor realización jurídica de un nuevo estadio de alumbramiento del pensamiento de matriz nacional iberoamericana, que va a encontrar ensambladura en el ideario de hombres que en el ámbito jurídico, por ejemplo, pueden ser Carlos Cosio, Arturo Sampay, Tomás Casares, José Figuerola, pero también en el ambiente literario y en el ambiente historiográfico va a encontrar, digamos, a personas como Leopoldo Marechal, Rodolfo Kusch, Carlos Astrada, Nimio Danquín, Raúl Escalabrino Ortiz, Hernán Benítez, Arturo Jaureche, por dar, digamos, algunos nombres que van a comenzar en la década del 30 y principios de los 40 a marcar una fisura en el imaginario colonial de la década infame. Precisamente en lo que, digamos, respecta al pensamiento argentino del siglo XX, el justicialismo justamente va a producir un trastocamiento axiomático que va a estar más vinculado al verdadero acaecer del pueblo en su dimensión vernácula y a una tercera posición universal, tanto distante tanto del comunismo como del capitalismo en el horizonte, digamos, mundial. En ese sentido, en todo ese marco, en ese, podríamos decir, hervidero intelectual, que abarca las distintas asignaturas, las distintas ramas del conocimiento, la Constitución de 1949, va a ser uno de los dispositivos, una de las tecnologías, una de las herramientas ideadas y realizadas, puestas en funcionamiento por el justicialismo para lograr una ruptura con este imaginario de la década infame, que era la continuación del imaginario posterior a Caseros y Pavón. Es decir, es una de las intervenciones que va a hacer el justicialismo para lograr una fisura, en este caso en el orden jurídico dominante. ¿Cuáles van a ser los tres pilares de la Constitución de 1949 desde mi perspectiva? Claramente el preámbulo, porque el preámbulo contiene dos cosas importantes. Por un lado, la 14ª de las 20 verdades que definía al justicialismo como una nueva filosofía de la vida, simple, práctica, profundamente humanista y profundamente cristiana. Esto va a estar plasmado porque se deja ese axioma de que se invoca en el preámbulo la protección de Dios como fuente de toda razón y justicia, y además se mantiene el requisito confesional para la presidencia de la nación. Esto de que Dios era algo muy fuerte, fuente de toda razón y justicia, era algo que se había colado, ¿no? Porque la Constitución de 1953 la habían hecho los resabios de la generación del 37 que se habían quedado del lado de la Confederación Argentina Urquicista, es decir, lo que no se quedaron en Buenos Aires, que era más bien contrario a este postulado. Este es un postulado que se va a colar por la impronta federal que logra colar algunos congresales, convencionales constituyentes y también en la comisión redactora. El justicialismo va a mantener este postulado y también agrega en el preámbulo algo que estaba en la 18ª verdad del justicialismo, que son las tres banderas, ¿no? La soberanía política, la independencia económica y la justicia social. El otro eje, el otro pilar de la Constitución de 1949
va a ser claramente el artículo 40, que es la coronación del 38, 39 y el 40 es la coronación, que es lo que Scalabrini Ortiz señaló el corazón de la Constitución, ¿no? Este artículo 40, que digamos nacionaliza los recursos naturales y los servicios públicos, va a ser la estocada final, la última estocada de una serie de dispositivos jurídicos que fue planteando el justicialismo para terminar con el estatuto legal del coloniaje de la década infame. Que recordemos, ¿no? Con esto del Tratado Roca-Runciman, tanto sus anexos como su parte secreta, había entregado la electricidad de la capital federal a una transnacional, la CHADE, la mayoría del directorio de YPF a petroleras extranjeras, había eliminado impuestos al carbón británico, había eliminado toda protección arancelaria a manufacturas británicas, se había contraído un nuevo empréstito que incrementó la deuda externa. Todo esto en la década infame, ¿no? Se había dado el 85% del comercio exterior de carnes a los frigoríficos británicos, la liberación de impuestos a los productores británicos, se había entregado la Corporación de Transportes a intereses británicos, es decir, los ómnibus, los subtes, los tranvías de la capital, es decir, la principal ciudad de nuestro país. Se había creado el Instituto Movilizador de Inversiones Bancarias y se había entregado el directorio del Banco Central a la banca extranjera, ¿no? A la mayoría de directores de la banca extranjera. Es decir que el artículo 40 va a ser la última estocada para desatar, desanudar este estatuto legal del coloniaje que impedía, digamos, el progreso del país. Esto, digamos, de lo que se llamó estatuto legal del coloniaje, que le llamaron los forjistas, digamos, la forja, está comprobado porque lo ha dicho el mismo vicepresidente, que es quien va a firmar el tratado Roca-Runciman. Roca hijo, en una de sus alocuciones, que fue, digamos, la más vergonzosa tal vez de la historia de las colonias, donde más desembosadamente se expresó una situación de subordinación, que dijo que la Argentina era la joya más preciada de la corona británica. Bueno, esto era el estatuto legal del coloniaje, que va a ser finalizado por el justicialismo, en especial la última estocada, que es el artículo 40. Y en general, más allá del artículo 40, todo el capítulo cuarto de la Constitución del 49. El tercer eje de la Constitución va a ser la libre reelección por parte del pueblo del Poder Ejecutivo Nacional. Es decir, que en una nueva trama epistemológica, el justicialismo va a entender que la filosofía iluminista, que le había servido a Europa para salir del feudalismo, limitando al máximo el poder ejecutivo, el poder del gobierno político, y que en una visión eurocéntrica, porque nosotros no habíamos tenido feudalismo, se había replicado en las constituciones decimonónicas de Hispanoamérica, ya no era algo útil para la República Argentina, que tenía una relación ideológica y económica de subordinación, es decir, una situación semicolonial. La Argentina debía realizar una insubordinación fundante exitosa que necesitaba planes a largo plazo, por eso también los planes quinquenales, llevados adelante por un ejecutivo que pueda ser reelecto todas las veces que el pueblo quisiera, en un marco de democracia plena, porque también se establece la reelección indefinida, que es lo que estamos comentando, pero a su vez se establece la elección directa del Poder Ejecutivo de la Nación, todas las veces que el pueblo quiera. El justicialismo va a entender, esto lo dice Arturo Sampay, que limitar al pueblo en cuanto a la posibilidad de reelegir indefinidamente a su presidente era limitar la libertad del pueblo y coadyuvar al fracaso de la insubordinación fundante que el justicialismo estaba intentando realizar. Por eso también está la verdad del justicialismo, que es la última, que dice que en esta tierra lo mejor que tenemos es el pueblo. Entonces, si el pueblo es lo mejor, no había que limitar la facultad del pueblo, la libertad de que reelija a su presidente todas las veces que quiera para ratificar la conducción.
y si no, claramente no, en un marco democrático. Entonces los tres pilares de la Constitución, por todos los puestos, desde mi perspectiva, serían el preámbulo en cuanto a lo filosófico, el artículo 40 y todo el capítulo cuarto en cuanto a lo económico, y en cuanto a lo político, la libre reelección del pueblo al Poder Ejecutivo Nacional. Ahora bien, sabemos todos que esta obra jurídica fue dejada sin efecto por el golpe de Estado fusilador. Hablar de esta Constitución resulta sin lugar a dudas implica poner en valor el esfuerzo jurídico que significó para el pueblo argentino la realización de esta Constitución. Involucra también en este tren un homenaje sincero a los hombres y mujeres de la resistencia justicialista y sus más consecuentes dirigentes que ofrecieron en algunos casos la vida y que sostuvieron siempre que la única Constitución vigente era la Constitución que estamos comentando, que lo otro era un bando militar y que la Constitución válida única era esta. Esto se hizo inclusive durante los 18 años de la resistencia justicialista, sino que también continuó, como dice Diego Massieri, la presidenta Isabel Perón tenía en mente realizar una consulta popular para ver qué Constitución estaba vigente, pero bueno, esto se estiró, digamos, esta resistencia, este deseo, este sostenimiento de que esta era la Constitución vigente hasta el año 94, donde paradójicamente el propio Partido Justicialista forma parte, digamos, de lo que es el Pacto de Olivo y va a dejar de lado los postulados del año 49. Significativamente este esfuerzo, esta resistencia de sostener esta Constitución es parecido a un esfuerzo equivalente al que hicieron las familias federales luego de la Constitución del 53-60, que a pesar de que declamaba como el artículo 14 bis, que después se incorporó espuriamente en la reforma del 57, sostenían que decía que era federal, pero que en realidad no estábamos en un país federal, inclusive y si continuaron como pudieron la guerra civil. Bueno, la resistencia justicialista va a hacer lo mismo. A pesar de la reforma espuria del 57, que se hace con la proscripción a la mayoría del pueblo argentino, por eso es espuria e ilegítima, va a sostener la vigencia de la Constitución de 1949. Ahora bien, entonces, si el fin hubiese sido la entronización de Perón, hubiese bastado con reformar el artículo, creo que era el 78, el de la reelección, y nada más. Sin embargo, se hizo una constitución de carácter nativo, una constitución de carácter autóctono. Y por otro lado, si hubiese sido verdad que esto formaba parte de una ola mundial, una ola globalista, que se llamó constitucionalismo social, hubiese bastado tranquilamente con la reforma del 57 que incorporó el artículo 14 bis. Sin embargo, el pueblo argentino va a continuar pensando que la Constitución vigente era la del 49 porque era la más vinculada a su verdadero acaecer. Siguió, digamos, reanudando la guerra civil de alguna otra manera como pudo en esa resistencia, digamos, heroica, en esa gesta heroica. De manera que se caen los dos postulados. No era una cosa sola del constitucionalismo social, ni era una cosa vinculada únicamente a la reelección del presidente de entonces. Entonces, si la Constitución del 49 no es eso, cabe pensar, cabe preguntarse, cabe hipotetizar si esta Constitución no forma parte de una nueva concepción epistemológica, de un nuevo conocimiento que va a marcar una fisura en el imaginario jurídico de la Argentina semicolonial, más vinculado al verdadero acaecer del pueblo, como decíamos antes, y que hunde sus profundas raíces en experiencias históricas del pueblo anteriores, como el federalismo Habsburgo, como el Congreso de las Tres Cruces, como la independencia de Arroyo de la China, como el proyecto monárquico de Belgrano en el Congreso de Tucumán, como también la Carta de la Hacienda de Figueroa, el Pacto Federal, la Constitución Material Empírica de la Confederación Argentina de Juan Manuel de Rosas, el proyecto constitucional de Pedro de Ángel y obras no estrictamente jurídicas
como el Martín Fierro y los cuadernos de forja. Este constitucionalismo nuevo de carácter autóctono y nativo, justicialista, podría denominarse constitucionalismo nacional iberoamericano, o constitucionalismo federal, o constitucionalismo justicialista. Yo opto por denominarlo, en este momento, constitucionalismo nacional iberoamericano, que es algo completamente autóctono. Bueno, muchas gracias, y estoy a disposición. Mi correo electrónico es estudioripani@hotmail.com y me pueden encontrar en todas las redes sociales como Jorge Ripani. Muchas gracias.